Bienvenidos una vez más, Así lo vivo yo, este podcast que trato siempre de dejar un poco de actitud positiva, superación de obstáculos, resiliencia, etcétera. Recuerden que si les gusta mi contenido pueden seguirme en redes sociales en @fuerzasabriem, buscar Así lo vivo yo en YouTube, en Spotify y suscribirse para que les lleguen las notificaciones de cada vez que posteo nuevos episodios. Y ahora sí, sin más que decir, empezamos el episodio de hoy y quería traer este tema no en un tono negativo o un tema triste, más que nada como concientizar al respecto, porque creo que es algo que muchas personas piensan y muchas personas viven, pero nunca se habla al respecto, y es el cómo vivir un día del padre sin su padre, cómo se vive un día del padre. Y es un poco difícil y creo que no es un tema que se habla, el tema de escuchar todas las campañas que se hacen, las ofertas del padre, el cómprale a tu papá, el dónde lo vas a llevar a comer y todas estas cosas que obviamente está bien y hay que hacerlas. No digo, no es como que no quiero sonar hater de que esto no se debe hacer, no, todo lo contrario, por supuesto que sí, y se debe celebrar este día, pero viéndolo un poco desde mi perspectiva de cómo lo vivo yo y cómo lo vive una persona que lastimosamente es algo que se tiene que vivir anualmente, este tema de un día especial sin esa persona especial. Y es como, lo pensé que fuera como un regalo, tanto para mi papá en su día, como para esas personas que les toca vivir una experiencia así. Y curiosamente no pensé que esto causaría tanta curiosidad, pero cuando puse en mis redes que iba a hablar de este tema, muchísimas personas me pusieron, yo también lo siento así, yo también me identifico, qué necesario, yo también lo sufro y nadie lo dice. Es como un tabú o como un dolor escondido, porque por supuesto son días alegres, es como, y bueno, obviamente aquí me estaría como que yendo por la tangente, pero es como todas las festividades, es decir, Navidad, fechas especiales como cumpleaños, graduaciones, etcétera, siempre hay como que esa tonalidad de dolor hasta cierto punto, pero ¿de qué manera? Y esa es la parte positiva que irónicamente empecé diciendo, como que si quieres escuchar positivismo, escucha, así lo digo yo. Es la idea de este podcast, así que no quería traerlo en un tema negativo, sino más bien en cuáles son esos tips que me gustaría compartir para las personas que tienen que vivir días como estos, días que son un poco más pesados. Y bueno, lo primero que hago es que me gusta siempre con mi familia, con mi mamá, ir a esos sitios que yo sé que a él le gustaban, como por decir, donde íbamos a comer así en familia, o restaurantes que a él le gustaba comer, así como para celebrar, sí, celebrarlo hasta cierto punto. O si no es como por esa línea, es hacer actividades que yo sé que a él también le gustarían o que sé que hubiéramos hecho si él estuviera aquí. Por ejemplo, yo sé que mi papá era una persona extremadamente deportista y en realidad él fue quien me como que dejó esa semillita deportiva en mi vida, y por eso estoy extremadamente agradecida. Pero algo que me gusta hacer, por ejemplo, en este día es hacer ejercicio, hacer una carrera que casualmente eso fue lo que hice este domingo. Hice una carrera de 5K y buenísimo, porque ahí entonces le estoy dando como que ese honor hasta cierto punto, que yo sé que él está ahí y me está viendo y está orgulloso de mí porque era lo que a él le encantaba. Y mi papá, y aquí estoy haciendo como que también un paréntesis para hablar de él porque qué belleza, mi papá era de esos padres o de esas personas que estaban siempre ahí para apoyar a sus hijas. O sea, mi papá era mi fan número uno y él estaba ahí en todos los partidos de soccer, en todas las competencias de natación, en todo lo que yo tenía, él estaba ahí de primerito. Era el papá como que siempre estaba. Entonces yo sé que en esa carrera él estaba ahí viéndome y como que rooting for me, que en español es como que animándome, por así decirlo. Esa es una de las cosas que hago en días así. Luego, el otro consejo, el otro tip que daría es
tomar un tiempo de ese día para ver fotos, ver videos, dedicarte como que ese espacio que usualmente yo pienso que en mi día a día no me detengo a ver fotos y videos de mi papá, claro, porque bueno, en la rutina, lo que sea, pero sí me gusta tomar ese espacio, incluso si lo hago en familia, más bonito porque recordamos anécdotas, que esa es la belleza de la cámara y de la fotografía, o sea, que podemos traer a la vida recuerdos, ¿no? Y más bonito aún, pienso yo, que casualmente me parece espectacular hacerlo, es ver álbumes de fotos viejos. O sea, ya eso no existe, ya lamentablemente no imprimimos álbumes, o bueno, por lo menos en mi casa no se hace eso, pero ver como que fotos de cuando éramos chiquitos y eso también recordar. Y ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis porque yo, gracias a Dios, tengo buenos recuerdos de mi papá y de mi infancia y de mi familia espectaculares. Pero en estos días que puse en Instagram que iba a hacer este episodio, alguien me puso un comentario bien feo y por eso quiero como que hacerle un poco de como que ese sentir hacia las personas, esa empatía hacia las personas que sufrieron esto, pero me escribieron algo así como que, bueno, pero por suerte tú tuviste a un papá presente, a un papá activo, pero imagínate las personas que sus papás lo abandonaron o peor aún abusaron de ellos o lo que sea cuando eran niños. Y ok, no me voy a meter a ese tema, pero también lo siento, o sea, me imagino que para ellos o para esas personas, no puedo entender porque gracias a Dios nunca lo pasé, debe ser algo difícil que pasar un día del padre, tal vez con un padre, sí, vivo, pero que nunca estuvo presente o que sí, o que lo abandonaron, quién sabe. Entonces también como que empatizar con esas personas. Nunca lo había pensado, pero qué bonito que también este espacio, digamos, como que trato de acoger a la mayoría de las personas. O quizás también otro ejemplo de pasar un día del padre sin tu padre es la gente que emigra, la gente que no vive en su país y su papá está allá y tienes que vivir un día del padre teniendo un papá que bueno, si bien no está físicamente, está vivo, gracias a Dios, pero quizás ahí el tip, y no sé qué hará la gente, es hacer FaceTime con tu papá. Bueno, yo por lo menos no siempre viví con mi papá, pues, porque era pequeña y cuando falleció todavía tenía 20 años, pero sí me pasaba con el tema de emigrar, porque yo salí muy pequeña de mi país y entonces en fechas especiales hacíamos como un pequeño, como compartir por videollamada y sé que eso también funciona y como que da un poquito de paz en el corazón. Otra cosa que tal vez puedo hacer, no lo hago siempre, pero eso depende mucho del ánimo que tenga ese día, es como que apartar un tiempo para ir a visitarlo en el nicho en el que está, o sea, visitar sus cenizas. Si bien yo sé que él no está ahí, o sea, esas son sus cenizas y él está aquí en mi corazón y me acompaña siempre a donde yo voy, es como que también una forma como de darle ese extra que usualmente en mi día a día no hago. Pero esto es como que una pregunta que yo tengo, que no sé si estoy loca y solo me pasa a mí, que yo creo que no, pero es que yo, digamos como que en mi día a día, no sé si estoy loca, pero yo siento a mi papá de vez en cuando, no es como que obviamente la sombra de mi papá, no, sino como que en diferentes momentos como canciones, como que de repente estoy pensando en él y en la radio suena esa canción que era mi papá o que, no sé, estoy pensando en él o estoy hablando de él con mi mamá o con alguien y de repente me sale una foto de él como en recuerdos del celular y así. Entonces yo no sé si son locuras mías o como que él está ahí y me está mandando como sus cariños y sus abrazos, pero eso también como que quería, no sé, compartirlo como un fun fact, algo bonito que recordar. Y bueno, como esto, como les decía, mi idea con este episodio no es que sea algo triste, sino más bien como algo bonito, algo para recordar. Quizás quiero abrir este espacio para que ustedes piensen, si ustedes que están escuchando este episodio y quizás están pasando o pasaron un día del padre sin su padre, para
dar 2 minutos a que ustedes simplemente piensen en él. Piensen en esos momentos que los hicieron felices, ese primer momento, ese abrazo con tu papá cuando eres niño y simplemente corres a sus brazos y te agarra y te levanta, como que dar un poquito de honor o brindar, sí, un cariño a sus padres. Les cuento que en estos días, hace como un par de semanas, a mí me invitaron a un programa y curioso porque yo he tenido entrevistas en las que hablo de mi mamá y obviamente hablo de todo lo que ella ha hecho por mí porque fue la que quedó conmigo, pero en esta entrevista fue particularmente un especial para el Día del Padre y nunca le había dado tanto como que espacio como en esa entrevista y como en esta, y ahí me di cuenta cómo también tengo que hacer eso, tengo que darle ese espacio a mi papá, porque si bien es cierto que mi mamá es echada para adelante, es resiliente, es una dura que me enseña todos los días a ser mejor persona, mi papá me brindó esas herramientas que yo necesitaba en el momento en que necesitaba en mi infancia, en mi adolescencia y mientras me iba formando como persona para ser quien soy hoy en día. Y por eso quería como que brindarle también ese espacio, ese honor. Y estoy segura que las personas que lo conocieron y me están escuchando en este momento, sean familia, sean amigos, saben a lo que me refiero, saben lo especial que fue mi papá. Y con esa nota tan bonita, quiero terminar este episodio con simplemente un cariño, un abrazo y realmente abrazo a todas esas personas que tienen que pasar un Día del Padre sin su padre y saber que a pesar de eso igual podemos ser felices, igual podemos encontrar maneras de recordarlos en el buen sentido y no en el mal sentido, no como algo triste, sino como algo para celebrar, porque realmente el Día del Padre es algo que tenemos que celebrar. Y con eso, señores, termino y cierro el episodio del día de hoy. Les mando un beso enorme. Recuerden seguirme en @fuerzasabrim, seguirme en redes sociales, en mi YouTube, en mi Spotify, suscribirse para más de estos episodios y nada, estar atentos a todas las semanas el nuevo contenido que les voy a traer. Les mando un beso enorme y nos vemos.